tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Serrazuela, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Y bueno, arrancamos con el primer tema. En Uruguay hay cerca de 15.000 personas privadas de libertad, un triste récord para nuestro país y una cifra que además nos ubica dentro de los 10 países con más personas privadas de libertad por cantidad de población. Otro tema que tiene que ver con personas postergadas de nuestra sociedad refiere a quienes viven en situación de calle. Bueno, las cifras, como se ha sabido en las últimas horas y se viene comentando, han vuelto a aumentar. En los últimos años este aumento es una constante. Echaremos una mirada al tema con las personas que trabajan en esa cuestión. Y vamos a arrancar hablando con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, sobre esto es un tema bastante complejo, ¿no? Buenas noches, Juan Miguel. Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias que me dejaron el café, me dijeron que me lo iban a sacar, pero no pasa nada. quedó. ¿Queda todavía? Queda algo. Bueno, sí, es meterse en uno de los temas duros que tiene cualquier sociedad, la transgresión grave, que es calificada como delito, detrás de la cual hay situaciones de vida y trayectorias de familias y personas complejas que se vinculan a muchas veces carencias o problemáticas de salud mental, crianza, exclusión social, adicción. Por lo tanto, son de los temas duros que un país, para poder cambiarlos, requiere un esfuerzo muy grande. ¿Cuántos años como comisionado? Empecé en 2015, o sea que ya van 8 años. Y brevemente, ¿cuál es el trabajo del comisionado parlamentario para el sistema carcelario? Bueno, nosotros somos un organismo ombudsman, o sea, el mecanismo es ombudsman, que llegaron al derecho uruguayo tardíamente, porque Uruguay siempre tuvo, tradicionalmente era el Parlamento como el defensor del pueblo. A medida que la sociedad se vuelve más compleja y la normativa jurídica también, y las necesidades de la gente se identifican más y las demandas y las sensibilidades son mayores, se crearon, sobre todo en el derecho nórdico, mecanismos intermedios que están entre las autoridades de gobierno y la población, mediando, tendiendo puentes, haciendo intermediaciones. Así fue que nació el comisionado parlamentario, el defensor del vecino, la Institución Nacional de Derechos Humanos. El comisionado lo que hace es recorre, monitorea, observa, audita, promueve derechos. En algunos casos hace denuncias penales cuando hay hechos ilícitos, hechos de violencia. En algunos casos puede hacer habeas corpus o acciones judiciales reclamando mejores condiciones de reclusión, tratamientos en adicciones. Y sobre todo tiene que dialogar mucho, hablar mucho, porque no ejecuta. No tiene presupuesto y la responsabilidad en un sistema democrático, republicano, liberal, es que el gobierno que fue electo por la ciudadanía, en cada periodo tiene la autoridad legítima de llevar adelante las políticas por las cuales lo votaron. Eso, a su vez, se hace en consulta, en una intermediación con todos los actores, ya sea la oposición política, la sociedad civil y otros organismos que están como los que tenemos esta competencia. O sea, la función fundamental es mirar mucho, hablar mucho, negociar, proponer, estudiar y generar relaciones de trabajo con todas las contrapartes. Hoy me comentaba antes de comenzar el programa que presentaron un informe ante la Asamblea General que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Qué destacaría? A raíz de la penalidad que tiene en la legislación actual el ingreso de droga a cárcel, que ha tenido una expresión en el microtráfico, porque el ingreso de droga a cárcel puede ser en grandes cantidades, que también obviamente es muy malo, pero también en pequeñas cantidades, que también es malo, porque el ingreso de una sustancia ilícita no va a tener buenos resultados. Pero muchas veces ese ingreso mínimo de droga a cárcel a cargo de personas que están con gran vulnerabilidad social, en buena medida mujeres, muchas veces manipuladas, otras veces no, en estado de necesidad, a veces ingresan pequeñas cantidades de drogas a cárcel para comercializarlas, para dárselo a su pareja, a pedido de alguien, a cambio de alguna cosa, genera una penalidad excesiva, tiene un mínimo de 4 años, que si se aplica a rajatabla, puede ser muy negativo porque son mujeres jóvenes. Allí está lo que se llama el principio de no trascendencia de la pena, que en otras palabras más sencillas quiere decir no matar una mosca con una bazuca, porque un delito de esa magnitud puede tener otro tipo de sanciones penales. Bueno, sobre eso hay 4 proyectos en el Parlamento. Que buscan subsanar lo que buscan una solución, exacto, una solución para eso. Hay un proyecto de la senadora Sanguinetti, hay un proyecto de un conjunto de senadores del Frente Amplio
Hay un proyecto de los diputados Colman, Blanco, Partido Nacional y Subía, Partido Colorado, y un proyecto del Poder Ejecutivo que envió el Ministerio del Interior. A nosotros nos pareció, como organismo asesor del Parlamento, podíamos colaborar en diálogo con las contrapartes, con todas las bancadas, y a su vez en diálogo con los operadores de justicia, diálogo informal, porque obviamente los operadores de justicia no pueden adelantar, no pueden prejuzgar, no pueden dar elementos sobre lo que harían en caso de aplicar una reforma legislativa, pero sí con mucho diálogo con operadores de justicia, jueces, fiscales y defensores. Tratamos de hacer una síntesis de esos 4 proyectos porque tienen elementos en común muy importantes. Hay una preocupación común, una sensibilidad común para resolver ese tema. Y bueno, hicimos una propuesta, lo presentamos tratando de ser lo más fieles posibles en mostrar la preocupación de los 4 proyectos y de facilitar un acuerdo sobre eso. Eso lo presentamos a la presidencia de la Asamblea General, a la presidenta Argimón, lo presentamos al presidente de la Cámara de Diputados y a la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, y ahora entra en una fase más política que verá cuál es el mecanismo, si es vía comisiones del Senado, si es vía Asamblea General, si es vía Comisión de Constitución, si es vía a través de la rendición de cuentas, un artículo modificativo. Eso queda ahora en otra fase legislativa. ¿Y en su momento no se advirtió que iba a pasar esto? Digo, ¿por qué se está intentando subsanar algo que fue votado hace poco, no? Yo hago mi autocrítica también. Yo creo que muchos no advertimos que ese cambio podía generar esto. Cuando se presentó esa ley, que era un momento particular, porque era una ley con muchos artículos, cambio de autoridades, proceso COVID, era difícil los diálogos, no era como ahora, que es fulano, lo llamo, paso por su despacho a tomar un café, ahora haces una reunión con 5 jueces, con fiscales para analizar un tema jurídico, seminarios, talleres, era todo mucho más difícil. Creo que se nos pasó un poco a todos, quizás no a todos, habría que ver los archivos y los anales. Yo confieso que a mí se me pasó un poco. Nos vamos a meter con el tema de las mujeres en el segundo bloque, pero yendo como a la cuestión más general, por ejemplo, en el caso de las mujeres igual el hacinamiento es peor. ¿Cómo está la situación de la cantidad de personas privadas de libertad en nuestro país y la situación de hacinamiento? ¿Y qué tanto en el avance de informe 2022 que presentaban, creo que mencionaban un aumento de 20% de la población en los últimos 2 años o 3? Sí, nosotros estamos ahora el ritmo se ha lentecido, pero sigue siendo en alza, es de un 15%, perdón, se me entraron los números, es tarde y muchos números, son 15.000 personas las que están privadas de libertad, hoy se volvió a ese número que ya se había llegado y hace un mes se había bajado un poco y lentamente volvió a subir. La situación no debe ser la que es. Uruguay y el ciudadano común de Uruguay tiene derecho a tener un sistema penitenciario mucho más eficiente, mucho más rehabilitador, mucho más prometedor de futuros y mucho más constructor de ciudadanía. También aquí cabe la autocrítica. Los que estamos promoviendo cambios también a veces nos tenemos que preguntar qué pasa, que quizás no estamos convenciendo del todo con lo que decimos, porque hay cuestiones estructurales que vienen de muchos años atrás, que Uruguay no termina de dar el paso, de decir, bueno, de terminar de creer en lo que sostienen nuestras leyes, porque nuestras normas, nuestra Constitución. Porque nuestra Constitución dice las cárceles serán para rehabilitar. Y los convenios que el país ha firmado son las cárceles son para dar tratamiento. Y sin embargo, no tenemos los tratamientos que se requieren en salud mental, en adicciones, en capacitación de oficios, en capacitación de habilidades blandas, en preparación para la vida, en preparación para la vida familiar, en conexión con la comunidad. Entonces, eso es lo que yo diría que es desesperante, que duele a los que estamos adentro de esto recorriéndolo. A mí no me gusta mucho poner adjetivos, porque no me gustan las palabras de impacto que de pronto llenan un momento, pero que nada más que eso. Creo que los números hablan, las realidades hablan, los informes hablan y son muy claros que es una realidad que Uruguay no debería tener. Uruguay es ejemplo en una cantidad de cosas. En esto no somos ejemplo. En esto somos un ejemplo a no seguir. ¿Quiénes habitan las cárceles uruguayas? Bueno, las personas vulnerables socioeconómicamente, las personas que, bueno, una obviedad, ¿no? Las personas que cometen un delito. ¿Quiénes cometen delitos? Muchas personas cometen delitos. No solamente los pobres cometen delitos.
El sistema en Uruguay y en todo el mundo obviamente es mucho más sensible y capaz de detectar aquellos delitos visibles y notorios, como puede ser el hurto, la receptación, una rapiña, un acto violento, que maniobras más difíciles de detectar. Maniobras impositivas, estafas, crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el sistema se recarga con esa población. El sistema, yo creo que justamente, creo que hay también piezas que se están moviendo. Yo creo que no, así como lo que decía antes es muy preocupante, yo creo que hay algunas piezas que nos pueden hacer pensar que pueden haber cambios y que de a poco se empiezan a notar, se empieza a ver que lo que se requiere es un remodelaje, una remodelación del sistema y no solamente algunas acciones sueltas, y que también se requieren recursos. Hay un informe que hizo el Ministerio de Educación y Cultura que señalaba que creo que es más de la mitad de la población carcelaria es analfabeta, ¿no? Sin embargo, Uruguay es un país que tiene un índice de alfabetismo altísimo. ¿Eso no habla también de esa necesidad de que sea una estrategia más integral? Sí, yo creo que el sistema carcelario está fuera del mapa del Uruguay. Y eso no quiere decir que no haya cosas muy, muy buenas que se estén haciendo en esta legislatura y en la anterior legislatura. Eso no quiere decir que no haya gente que se entrega todos los días, y yo eso lo aclaro porque dialogo con ellos y sé que muchas veces cuando todos decimos, uy, el sistema carcelario no funciona, y cuando decimos esa expresión que a mí no me gusta, pero la cito, lo de la cárcel como escuela del delito, también dejamos de lado y nos olvidamos que hay mucha gente que en la cárcel por primera vez lo ve un médico, que por primera vez lo ve un psicólogo y le pregunta, bueno, cuénteme su vida, qué proyecto tiene. O por primera vez alguien le saca el documento. Y que son historias muchas veces de abandono, de negación de derechos, de exclusión muy profundas. Entonces hay muchas cosas que hace mucha gente todos los días muy sacrificada, y que no salen en las televisiones, no salen en las cámaras y que no se ve, pero que está todos los días allí 6, 7, 8 horas. Pero el sistema como tal, para poder llegar a tener buenos resultados, tiene que cambiar en su conjunto. Y no solamente lo que hace el Ministerio del Interior, sino también lo que hacen todos los demás organismos. Como decías tú recién, la educación es una cosa. Ese estudio nos muestra que hay que trabajar mucho en la educación, en la capacitación, en la alfabetización, y ojalá ese informe empuje a los organismos educativos. Estamos en diálogo con ellos para ver si surgen también innovaciones allí. Bien, Petit, le invito a hablar un poco sobre qué es lo que pasa cuando alguien sale de la cárcel, y ya seguimos la entrevista. Jorge. Bien, sí, sumamos un testimonio, el de Jerónimo Elordoy, que gentilmente recibe nuestro llamado, este contacto, nuestra invitación a conversar a propósito de su experiencia. Él pasó por la Dirección Nacional del Liberado, DINALI, que depende del MIDES, así que a propósito de eso le preguntaremos. Jerónimo, muy buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento bisagra, en ese momento clave en el que se habla además de una gran desprotección a nivel social, que es el momento de salir de la cárcel, volver a la sociedad? Bueno, ¿y cómo ha sido el rol para vos de la Dirección Nacional del Liberado? Mirá, el salir de la cárcel para muchas personas y dependiendo de las situaciones es muy, muy, muy jodido. Hay una gran cantidad de gente que sale por día que no tiene acceso a absolutamente nada, ni a un techo, ni a un plato de comida, ni a nada. Lo que para mí la DINALI en su momento fue algo fantástico, porque tenía un montón de medios que te podía dar una mano en un montón de cosas. Lo que tampoco es para mucha gente, porque obviamente no sé la proporción de gente que sale todos los días, pero imagino que debe ser mucha. Pero en realidad, como la DINALI para un liberado no es fantástico.
Más allá de ese apoyo entonces de la DINALI y por supuesto, como mencionabas o sugerías al pasar, de los recursos que la DINALI necesita para abarcar a tantas y tantos que precisan ese apoyo. Más allá de esto, ¿qué nos contarías a propósito de los prejuicios que hay acerca de los liberados y las liberadas, esas cuestiones de sentido común que muchas veces están equivocadas, donde hay una gran diferencia entre lo que la gente piensa y la realidad? Sí, sí. En realidad el prejuicio es muy grande, ¿no? O sea, nosotros cuando estuvimos en la DINALI, te puedo contar varios ejemplos, hicimos trabajos en diferentes escuelas de Canelones, de Montevideo, San Gregorio Polanco, por un montón de lugares, y el prejuicio en un principio era complicado, pero eso se lima y al momento de hacer un montón de cosas lindas y al conocerte como persona y un montón de cosas más como que cambia muchísimo también. Pero es muy complicado el prejuicio, de verdad. Y en ese sentido, ¿en qué dirías que estamos más equivocados como sociedad con nuestros prejuicios? Yo lo que digo que tanto como entran presos, salen presos. O sea, si no se pone algunas fichitas ahí, desde mi punto de vista, cambiar es complicadísimo, porque hay un montón de presos que salen sin acceso a absolutamente nada. Y tarde o temprano van a volver a lo que saben hacer o lo que está al acceso de ellos a hacer. Jerónimo, muchas gracias por tu testimonio. La idea era esta, tener un breve contacto contigo para tener un testimonio de primera mano. ¿Algo importante que no hayamos dicho y que quieras señalar? Sí, que la DINALI está fantástico. Es algo que está muy bien formado y que tendría que acceder a mucho más gente, muchísima más gente. Gracias, Jerónimo. Abrazo apretado. Lo mejor para vos. Dale, gracias. Saludos por ahí. Hasta luego. Hasta luego. Volvemos contigo, Maite. Muy bien, gracias Jerónimo. Jorge, Petit decía Jerónimo, ¿no? Gente que sale no tiene ni un plato de comida, ni un techo. Algunas cifras de este informe del MEC que mencionaba anteriormente, el 74,6% de los varones que están privados de libertad son reincidentes. ¿Cuál es el universo que realmente puede abarcar la DINALI, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en esta rendición de cuentas no tiene aumento? Bueno, lo de la DINALI que viene creciendo. Obviamente todos querríamos, creo que crecerá a un ritmo más grande, creo que todos los propios integrantes de la DINALI también. Es un proceso de pasaje del Ministerio de Interior a otra forma con mayor autonomía. Ya había empezado, me acuerdo, lo planteaba el propio director anterior de la DINALI, Jaime Saavedra, que planteaba, bueno, creo que él planteaba la idea de un servicio autónomo o descentralizado. En esta administración se avanzó en ese sentido, se salió del Ministerio del Interior y se puso dentro de la familia de los organismos sociales, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Todavía la cobertura es acotada. ¿Cómo llega alguien que sale más a la DINALI? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo es el proceso? Bueno, allí hay equipos de la DINALI que visitan las cárceles, reciben listados de internos, de quienes van a salir liberados en por lo menos en un plazo de 6 meses o un año, y realizan entrevistas con ellos. Entrevistas y a veces talleres de preparación. Luego esa persona cuando sale es dirigida hacia afuera, hacia la DINALI. Lo que se va creciendo lentamente, pero positivamente, es, por ejemplo, en algunos lugares estableciendo oficinas de la DINALI o del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, en Tacuarembó, y se están empezando a instalar en el interior, en Salto, hay una pequeña oficina instalada en la cárcel de Salto, en el CONCAR, para que allí haya la posibilidad de acceder a los servicios que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que hay muchísimo para hacer en el sentido de curso, capacitación, detección y trabajo vincular. La oficina del MIDES en el CONCAR ya trabaja justamente a veces, en algunos casos, vinculando la persona con su entorno, que es un gran problema que tiene el sistema. El sistema penitenciario, con su familia o sus allegados. Porque hay muchas personas que salen y no tienen vínculos con la familia, no tienen claro, dónde volver. O hay una cantidad de cuestiones familiares sobre
distinto tipo. Tenencia de los hijos, ida a la escuela, la vivienda de quién está, si están al día los papeles, problemas con el vecino, problemas familiares, problemas de pareja, problemas legales de todo tipo, que van repercutiendo en la relación de la persona. Entonces, si no hay equipos de trabajo social, y no los hay en el sistema carcelario, hay muy pocos licenciados en trabajo social, y hay poblaciones particularmente vulnerables a eso que requieren justamente contacto con el mundo del afuera. Por ejemplo, una persona que cae presa pierde el trabajo. Bueno, pero según las circunstancias, con un trabajo social, con una vinculación, nosotros lo hemos hecho en algunos casos, bueno, se puede mantener por lo menos en reserva ese trabajo o ese vínculo, esa posibilidad, solamente como un ejemplo. Hay mucho trabajo social para hacer en las comunidades. Después, cuando una persona sale, va a las oficinas de la DINALI, tiene algunas posibilidades varias de talleres, capacitaciones y sobre todo convenios, o sea, trabajos asistidos, trabajos protegidos con salario, donde la persona trabaja, por ejemplo, en una empresa, a veces en una empresa privada, empresas públicas, pero todo empresas privadas y quizás pueda quedar luego en ese trabajo. Obviamente las necesidades son mayores que las posibilidades que hay de casos de trabajo concretos. ¿Qué universo de población logra agarrar realmente la dinámica? Bueno, números concretos, eso... No, pero digo, es un universo pequeño para la cantidad de gente que sale diariamente de las cárceles, porque si ingresan más personas, también de la misma manera están saliendo más personas. Sí, yo te diría que todavía el universo es pequeño, que tiene que crecer mucho más, y tiene que ser además el mecanismo de conexión, o sea, el mecanismo de trabajo previo, que tiene que ver también con lo que hace el sistema penitenciario, lo que hace el Instituto Nacional de Rehabilitación, de trabajar desde el primer día en la preparación del egreso. No esperar a, bueno, cuando falte un año, empezar a contactarlo. Empezar a trabajar desde el primer día, aunque sea una pena larga o mediana. Y ni que hablar con las que son las penas cortas, de 6 meses, que requieren un trabajo intensivo. Pero, bueno, tiene que seguir creciendo. Que es una de las cosas que creo que también está hoy arriba de la mesa, y que hay plena conciencia de que ese trabajo de aterrizaje, el retorno de ese viaje, que es volver de la privación de libertad, requiere asistencia para evitar justamente que la persona quede desvinculado. El estudio sobre personas en la calle mostró que mucha gente que no estaba en situación de calle entra a la cárcel y luego desemboca en la calle. Algo pasó allí. Hay un trabajo de sostén y asistencia que lo que hizo fue agravar, que al no estar presente se agravó la situación de la persona. Pero es de los puntos que yo creo que deben formar parte de un gran empuje nacional en el tema. Hablaríamos horas sobre este tema porque es muy complejo, pero al menos para tratarlo, ¿qué pasa con la salud en las cárceles? ¿Y tuvieron alguna novedad respecto al reclamo que hacían sobre ACE y el poder acceder a las historias clínicas de las personas privadas de libertad? Si no tomamos el listado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo aplicamos sobre los territorios del país, vamos a encontrar en distintos territorios carencias diversas. Cuando lo aplicamos sobre la privación de libertad, bueno, los indicadores se nos van a las nubes, se revientan el techo y salen para afuera en cuanto a veces las carencias que hay. En el área de salud es una de ellas. De nuevo, eso no quiere decir que mucha gente que trabaja en la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, que trabajan todos los días en la cárcel, no hagan una buena tarea o no se entregan. Pero faltan personas, faltan recursos humanos, falta logística. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentra una persona que está privada de libertad? Capaz que tiene no sé, por ejemplo, si tiene algún problema de salud. Bueno, lo primero es lograr que en todos los lugares haya un chequeo médico de entrada. Sea mejor, por ejemplo, hace poquito, nosotros cada pequeña noticia buena la festejamos, la alentamos y la subrayamos, porque sabemos que es ganar el terreno del mar y que a veces son áreas que a medida que tienen pocos recursos, es difícil. Por ejemplo, que se haya incorporado ahora la telemedicina hace días en las consultas en algunos centros carcelarios es una gran novedad. La cárcel de por sí tiene un impacto negativo en la salud. Ahora la ministra de Salud Pública convocó a un grupo de trabajo sobre salud penitenciaria. El mero hecho, cualquier persona que pasa a una situación de privación de libertad, eso le afecta su salud mental, su aparato inmune, le afecta su alimentación, le afecta su autoestima, una cantidad de aspectos que tienen daño concreto sobre el cuerpo. Y si le sumamos condiciones complicadas. Bueno, si le agregamos mala alimentación, en muchos casos mala higiene, mal acceso al aire, hacinamiento, malos colchones, una cantidad de aspectos
que de nuevo, quizás no es en todos los lugares, pero lamentablemente en un porcentaje altísimo, que no debería ser así en nuestro sistema, tenemos una afectación de la salud. Yo creo que allí tenemos un problema grande. Creo que ACE Central, tiene que realmente asumir del todo, que no lo ha terminado de asumir del todo, que el sistema penitenciario está en el territorio nacional, que son habitantes de la República, que tienen los mismos derechos que tenemos todos y que tiene que haber, como dicen las reglas Mandela, una calidad de atención idéntica a la del mundo de afuera, idéntica, con las mismas especialidades, con la misma coordinación, con la misma capacidad de respuesta, la misma cobertura. Sigue pendiente que ACE absorba todo el sistema penitenciario. Hay parte que lo cubre sanidad policial, cosa que no está bien, porque sanidad policial son recursos destinados a la población policial. Pero bueno, es parte de los diálogos que nosotros tenemos y de las materias pendientes que están allí arriba de la mesa. El acceso a las historias clínicas es muy importante para nuestra tarea. Lamentablemente ACE no lo ha entendido así. Para nosotros es clarísimo que la ley dice que la historia clínica es propiedad del paciente. Si el paciente sea una persona presa o no, si quiere mostrar la historia clínica a alguien con su voluntad, lo tiene que poder hacer, mucho más si es una oficina que se dedica a promover sus derechos. Así que para nosotros no hay ninguna duda legal de que la historia clínica que la persona privada de libertad nos la quiere mostrar, estamos más que habilitados para estudiarla. ACE no lo entiende así. Tratamos de dialogar con eso, seguimos dialogando con eso, lo presentamos en el Parlamento, hablamos con las autoridades de ACE, veremos cómo se resuelve. Yo creo que es un obstáculo grave y sin sentido que se le coloque la tarea del Parlamento allí. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con este tema en el segundo bloque de La Letra Chica. Quédense que ya venimos. A las 21:32 seguimos en vivo en la pantalla de TV Ciudad con esta Letra Chica de lunes y les invitamos a mandarnos mensajes cortitos por escrito y con firma mejor al WhatsApp 092-374-089 como siempre. Esta tarea periodística, comunicacional, tiene mucho de ponerse en la piel del otro, de ponerse en el lugar de y tratar de comprender los problemas, tratar de comprender los grandes temas que tenemos como sociedad y como suma de individuos. Y me pongo por un instante o trato de ponerme y me doy cuenta que no me alcanza, no me da el cuero para ponerme en el lugar de una persona que ha caído presa y que no tiene respuestas y sabe que de repente su caso está en una pila así de carpetas, medio que abajo del todo, y van pasando los días y sabe que el sistema no da abasto. Y que las respuestas no llegan no porque el caso sea complicado, sino porque va todo muy lento. Sabemos que tenemos en Uruguay un problema en cuanto a dar respuesta judicial, a satisfacer ese derecho humano. Entonces vamos a tomarle un poco el peso a esa cuestión después de la profunda charla con Petit, con Virginia de los Santos, defensora pública e integrante de la Asociación de Defensores Públicos, un tema que no nos es ajeno en el programa, que hemos tratado alguna vez y al que volvemos a visitar hoy. Virginia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Me imagino, claro, que ustedes, antes de pasar a cifras y datos más estadísticos de la situación, ustedes conviven con eso y de alguna manera deben generar una especie de coraza o de colador para que no les esté afectando esa angustia permanente que viene implícita en su trabajo de todos los días. Sí, es un trabajo que lo hacemos realmente que es necesario hacerlo con mucha vocación. Es uno de los tantos trabajos que son esenciales en la sociedad, que es brindar la defensa penal, además de todas las otras materias que los defensores públicos también asisten. Perdóname que tenemos un problema con el micro. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Una breve pausa y lo solucionamos? Así nos escuchamos bien entre todos, que es lo que amerita la charla. Pausita y seguimos en La Letra Chica.
Virginia de los Santos, defensora pública e integrante de la Asociación de Defensores Públicos. Está súper planteado el tema, solucionamos el tema de sonido. Nos empezabas a hablar del trabajo de ustedes día a día. Sí, te estaba contando que los defensores públicos tenemos la asistencia en la defensa en varias materias. O sea, la penal es una de ellas en la que yo trabajo y tenemos el resto de las materias en las que otros compañeros también trabajan a lo largo de todo el país. En cada ciudad hay defensores públicos asignados y bueno, y es una tarea esencial, como te decía, la defensa de los derechos. ¿Qué tan sobrecargado está el sistema? ¿Qué tan sobrecargados están ustedes? ¿Cuántos casos lleva cada uno, cada una? ¿Y cuánto sería lo ideal? Para que tengamos una noción. Bueno, la realidad es diversa en el interior, depende de cada ciudad, son los defensores públicos asignados. Lo que sí te puedo decir es que a medida que ha crecido el trabajo, se han sancionado leyes que requieren mayor asistencia, mayor implicancia de defensores públicos, pero no ha ido acompañado del aumento de números en los defensores públicos asignados a cada ciudad, tanto en el interior como en Montevideo. En el caso de penal se sancionó un nuevo sistema por ley en el 2017 y no se incrementó necesariamente la cantidad de defensores públicos para asistir en la cantidad de casos que ese cambio de sistema iba a implicar. En eso estaba pensando porque sabemos, y fue muy comentado, que le cambió radicalmente el ángulo y la forma de trabajo a los jueces y a los fiscales sobre quienes cae la carga de la investigación que antes era del juez. Digo, para Totalmente. Los que no sabemos del tema, más o menos llegamos a entender eso. ¿En qué le cambió a los defensores? Bueno, justamente los defensores venimos a ser la contraparte del fiscal. Ya no estamos, o sea, idealmente no estaríamos asignados a un juez, que es quien antes del 2017 llevaba a cabo esa investigación junto con la policía que le reportaba qué delitos estaban sucediendo en la sociedad y bueno, y se iniciaba un expediente judicial, solo judicial. Ahora la policía trabaja para la fiscalía. Entonces se abre primero un expediente en la sede de fiscalía y luego se judicializa. Se judicializa ante un juez. Y a cada caso se le tiene que asignar sí o sí un abogado, ya sea público o privado. La elección siempre es de la persona, cuando no tiene medios o no quiere abogado particular, va con defensa pública. Porque como en otras materias no se hace un filtro de ingresos, o sea, no hay un filtro de solamente para quien no puede pagarlo, es también para quien no quiere pagarlo. Entonces, por eso hay tanta demanda de defensores públicos, porque la libertad es un derecho esencial. Entonces, no hay restricciones para asignarle a un defensor, porque es un derecho constitucional el tener un defensor para justamente poder ejercer esos derechos que tenés. Hay mucho, es normal, es cotidiano no poder dar respuesta en los tiempos ideales por la cantidad de casos que tiene cada uno. Bueno, te puedo decir una parte y otra parte sí, que son complementarias. Una parte siempre se da respuesta, o sea, siempre se le da respuesta porque estamos asignados dentro de las primeras 24 horas de la detención, siempre hay una audiencia judicial. ¿Se logra que en la realidad todos tengan un abogado o abogada? Siempre. Somos como los médicos de emergencia que estamos ahí apostados al turno, siempre. O sea, no vas a ver una persona sin defensa porque estamos ahí, somos el caballito, o sea, estamos ahí en la batalla. Y también la defensa es cuando son citados en fiscalía. Entonces, cuando son citados en fiscalía, siempre, cualquier imputado necesita siempre un defensor. Como te digo, público o privado. Pero la persona no va sola ni ante un juez ni ante un fiscal. Eso es seguro. Y bueno, los tiempos de las audiencias mandatan que sí o sí haya que estar en esa primera audiencia de 24 horas y a lo largo de todo el proceso. Eso se garantiza siempre y eso siempre se logra. El tema es de qué manera, ¿no? De qué manera es como los médicos, como los hospitales, como cualquier servicio esencial. Cuando está sobrecargado, el servicio, bueno, se carga sobre los que trabajan, o sea, ponemos todo y damos lo mejor, pero a veces ese lo mejor capaz que no es lo ideal, pero se intenta dar lo mejor, pero hay carencias, hay bastantes carencias. Una de ellas es la investigación, que yo lo he puesto de manifiesto en que el caso penal que lleva a cabo la Fiscalía también debe ser contrainvestigado por un defensor, por la defensa. Tú tenés derecho a que
tu abogado contrainvestigue y verifique lo que tú decís, buscar testigos, ir a lugares, fotografiar, poder elaborar una teoría del caso, que es la que se va a contrarrestar con la de la Fiscalía, y el juez va a decidir a ver a quién le cree más. Eso en un juicio, ¿no? En ese sentido, y ya ahora pasamos al tema de la realidad carcelaria de las mujeres en nuestro país, pero me quedé con esa duda porque, claro, a partir de que se reforma el proceso penal, otra cosa que nos enteramos quienes no sabemos mucho del tema es que se parece bastante más a lo que vemos en las películas en el sentido del fiscal y el defensor haciendo su trabajo. ¿En qué se parece y en qué no tiene nada que ver con las películas y las series? Bueno, con las películas, más que nada eso, más que nada la parte de investigación. Creo que la parte de investigación es esencial. ¿Ustedes tienen asistentes, detectives? No tenemos nada. Nada. Nada, O sea cero, que vos misma cero. vas a los lugares, Sí, yo he ido. tratás Yo de he ido. chequear que no estén mintiendo para haciéndole una cama a tu defendido. Sí, Todo sí, eso o recae sea, en ustedes. Tenés que hacerlo entre audiencia y audiencia, y ir a investigar, ir a corroborar, ir a buscar tus propios testigos. El abogado, justamente en Estados Unidos, nunca vas a tener que el abogado vaya a buscar sus propios testigos, porque el abogado no se puede poner a sí mismo en el estrado. Se supone que en un juicio todo lo que tú juntes de prueba lo tenés que presentar ante el juez para contrarrestar ese... Tiene que haber un debate, tiene que haber un contradictorio. Entonces siempre hay dos partes y el juez tiene que ser el árbitro. Es como, yo siempre digo, es como un partido de fútbol. Tú tenés un equipo de 11 y un equipo de 11 y el árbitro está en el medio. Eso lo marcas como que sí es igual a lo que vemos en las películas y en las series. No, eso es lo que debería ser. Ah. Justamente, ahora lo que estamos equiparados es un defensor a un juez, como el sistema viejo, cuando el juez era el que investigaba los delitos, era junto con la policía. Entonces ahora tenemos todos los fiscales trabajando con la policía y el defensor solito para contrarrestar ese Claro, equipo. que no tiene los recursos como tiene la policía, fiscalía. Es que sí, tienen que haber dos partes equiparables para poder presentar un juicio de calidad. Cuando una persona ingresa al sistema penitenciario, ¿cómo sigue la defensa de sus derechos? Y bueno, ¿qué tanto dan abasto en ese aspecto con las personas que ya son encarceladas? Bueno, las opciones que tenés cuando sos detenido es siempre ir ante un juez, porque no pueden haber detenciones que no se sepan. Entonces siempre la Constitución garantiza, o sea, está basada en que haya una garantía de que tú seas llevado ante un juez dentro de esas primeras 24 horas. Y dentro de esas primeras 24 o máximo 48 horas se debe resolver tu situación. Eso es como en el sistema viejo. Y la diferencia es que ahora tenés la posibilidad de hacer un abreviado cuando hay prueba en tu contra y se juntó toda la prueba y tú querés, como imputado, tú querés ese abreviado, o también tenés derecho a que tu juicio, a que tu caso se resuelva en un juicio, donde podés contraargumentar esa teoría de la Fiscalía de que tú cometiste un delito. Y después el juez va a decidir, y eventualmente un tribunal de apelaciones, y puede ir hasta la casación en la Suprema Corte. Entonces, en eso se parece, en los pasos a seguir, se parece a las películas. Y en los derechos también se parece a las películas. Después, en la manera en que faltan recursos, ahí no se parece a las películas. No se parece. Ahí falta, no se acompañó la asignación de recursos a el sistema que se quiso poner sobre la mesa cuando se cambió el sistema penal. Y en esta rendición de cuentas no hay perspectivas de que eso cambie. No tenemos novedades de que haya algo asignado. Hablando de la realidad de las mujeres en cárceles, el hacinamiento femenino es mayor que el masculino en nuestro país. Hay aproximadamente 128 reclusos varones cada 100 plazas y 158 reclusas mujeres cada 100 plazas. ¿Cuál es la realidad, la especificidad de las mujeres privadas de libertad en Uruguay? Bueno, desde el 2020 hemos puesto de manifiesto este tema que nos cambió la dinámica de trabajo con respecto a cierto tipo de delitos con las mujeres. Es que se aumentó la prisionización, las consecuencias de ciertas conductas que antes había posibilidades de que fueran, de que se regularan, de que fueran asignadas otro tipo de medidas, y a partir de julio del 2020, con la ley 19.889, la única respuesta es la cárcel. Y, ¿Eso es la LUC? Esa es la LUC, el artículo 74 específicamente, es lo que nos cambió la dinámica de trabajo, porque cierto tipo de conductas que
que veíamos antes, como el intento o la tentativa o el acto preparatorio o el intento de entrega de sustancia ilícita en las cárceles, antes había opciones y ahora, a partir de julio de 2020, es solo la cárcel. Entonces, eso hizo que también aumentara muchísimo la población reclusa femenina. Además de que ya sabemos que también aumentó la masculina, porque tenemos, como dijo Petit, tenemos 15.000 hombres presos. Por lo tanto, al crecer la población masculina, naturalmente las visitas las realizan las mujeres. También este tipo de delitos se vio aumentado porque tenemos las mujeres que intentan ingresar droga a la cárcel en esas visitas en los centros de reclusión masculinos, que tiene una consecuencia sí o sí de cárcel. Calculo que muchas veces bajo amenaza, etcétera, ¿no? Sí, Intentan sí. entrar sustancias, no es porque se les ocurrió. No, es que la mayoría de los casos que nos toca a nosotros como defensores públicos no son el gran tráfico ni el gran negocio, sino la tenencia de esa droga, ya sea marihuana, que está regulada en nuestro país desde 2013, o pequeñas cantidades de pasta base para la entrega a una persona específica. No es para la difusión, no es para hacer el negocio con la población reclusa. Es simplemente, le llamamos acto preparatorio o tentativa, depende la situación en que se dé, de esa sustancia que la persona lleva consigo. Es una pequeña cantidad, nos ha tocado la mayoría de las veces, te puedo decir que es una pequeña cantidad, capaz que en otras circunstancias, en otras situaciones han habido grandes cantidades, no son las que nos toca como defensa pública. Entonces te puedo hablar de los casos de la defensa pública que han sido de pequeñas cantidades y muchas veces mujeres amenazadas, muchas veces cobran un pequeño precio, una pequeña suma de dinero para su sustento también y para la de sus hijos. Eso hemos visto muchísimo y otras veces me ha tocado también de violencia adentro de la cárcel masculina con la persona presa. Claro. O sea, hay varias situaciones y por eso nosotros siempre insistimos como defensores públicos por parte de la asociación de que las distintas situaciones merecen distintas soluciones, que no todas deberían ir por el mismo camino, sino que los operadores, que son los fiscales, los defensores y los jueces, tenemos que evaluar las distintas circunstancias al caso concreto como se hacen los demás delitos. Bueno, lo hablaban con Petit, será materia de este programa más adelante nuevamente. Está el sistema político tratando de subsanar ese error de penas que en un momento saltó la alarma cuando se discutía la LUC, pero se ignoró y ahora se busca subsanar. Penas por este microtráfico que mencionábamos. La realidad de las mujeres con hijos en cárceles. Contanos tu visión acerca de eso, la visión de ustedes acerca de eso en un par de párrafos. Sí, bárbaro. La unidad 9 es la que está destinada exclusivamente, en Montevideo te estoy hablando, que es donde nosotros trabajamos, donde yo trabajo, es la destinada exclusivamente a las madres con hijos. Que está en Colón. Sí. Está al lado de la unidad 5. La unidad 5 es más grande y es para mujeres sin hijos. Entonces tenés una cárcel que tiene distintos servicios, que tiene camas para los niños. Tenemos un decreto de ley del año 1975 que dice que las mujeres pueden ingresar con sus hijos menores de 4 años. Y menores de 8 si hay ciertas condiciones que se den todas. La realidad es que nos toca, que estas mujeres vulnerables que nos toca defender muchas veces, la mayoría de las veces te puedo decir, tienen hijos y tienen varios hijos. Entonces, lo que sucedió, creo que fue hace 2 semanas con una compañera mía del turno, que tenemos el turno alternado, que es Mariano del Rodríguez, a ella le tocó atender un par de casos que se dan, en los turnos nuestros son semanales y se dan un par de casos por lo menos por semana, le tocó atender y lo que se hace es, se verifica que hay lugar para esa madre con niños y estaba a tope. Tenían 38 plazas y ya están a tope y nos informaron del INR que van a habilitarse 12 plazas más a partir del 10. Y bueno, y nada, es una realidad que es agridulce porque reconforta que se agreguen plazas para que esas madres no sean separadas de los niños cuando van a ingresar a la cárcel, pero al mismo tiempo es una curita que realmente no soluciona los problemas, porque todos sabemos que agrandar cárceles y poner más camas
y meter más niños no es la solución ideal, porque un niño que se cría naturalizando la cárcel, ¿qué podemos esperar de eso, no? Después? Pero al mismo tiempo separar a esa madre que muchas veces está lactando, muchas veces me tocó defender a una mamá con un niño prematuro, y después fue el caso de Donna Summer también, que tenía varios niños. O sea, es una realidad que duele el corazón, separar a la madre de un niño por una infracción sin violencia. Son mujeres primarias, no están suministrando a gran número de personas, como creo que está ideado el artículo para aquel que hace negocio con una cantidad de gente vulnerable, porque si te fijas en el artículo te dice abarca situaciones de hospitales, escuelas, cárceles, pero todo eso es con gente que está en situación de vulnerabilidad. Y en estos casos no es la persona que hace la visita la que se está aprovechando de esa persona en estado de vulnerabilidad que está privada de su libertad, sino que es al revés. Y muchas veces tenemos gente, que tocó también en el turno pasado, que tiene adicción y que pide esa sustancia legal que es marihuana, que todos podemos decir, bueno, es droga, no debería estar permitido consumir droga en una cárcel. Bueno, tampoco capaz que está permitido el alcohol, pero a nadie se le ocurre que el que intenta llevar una petaca, una botellita de whisky o algo de vino, porque no está permitido, le tenemos que poner los 4 años de prisión. Esperemos que se subsane, porque todas y todos quienes están en el tema lo ven como aberrante. Es que, sí. Gracias, Virginia de los Santos, defensora pública. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias por el espacio, como te dije, un placer estar acá. A ti. Ya seguimos, hay más de La Letra Chica de lunes. Nos meteremos en situación de calle, personas en situación de calle, que continúa en aumento, para cerrar el programa de hoy. Faltan 3 minutos para las 10 y entramos en este tercer bloque de La Letra Chica. El Ministerio de Desarrollo registró un aumento de 48% de personas que duermen a la intemperie en comparación con 2021. Estos datos fueron manejados por el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en el Parlamento. Entre 2021 y 2023, la cifra de personas a la intemperie pasó de 920 a 1.360, ahí ese porcentaje que mencionaba Maite. Sobre las personas que pernoctan en refugios relevadas por el MIDES, pasaron de 1.295 en 2021 a 1.395 en 2023, un aumento del 8%. Para analizar este tema es que recibimos a Carlos Moreira, de la Unión de Trabajadores del MIDES, de UTEMIDES, y también a Ernesto Socaire, del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, SUTIGA. Bienvenidos a ambos. Gracias. Gracias por estar. ¿Qué primera lectura hacen de estas cifras, de estos números, que no nos olvidamos de que son personas, y a quiénes incluyen también? No sé quién quiere. Bien. Sí, creo que la primera reflexión es la preocupación y el fracaso que generan estos números. Nos tienen que alarmar como uruguayas y uruguayos, que cada vez tengamos más personas en situación de calle, que no solo tengamos cada vez más personas en situación de calle, sino que personas que duermen a la intemperie, donde el Estado no llega, donde el Estado no logra hacer que las personas puedan cambiar de esta situación, logren egresar del sistema. Y bueno, creo que esa es la primera conclusión. Tenemos que preocuparnos de estos números y ver qué cosas hay que cambiar para lograr revertirlos. Ernesto. Sí, bueno, gracias por el espacio. Nosotros yo participo en el sindicato SUTIGA, también soy educador social y trabajo como educador, es el rol que cumplo, en refugio nocturno, ya desde hace unos cuantos años. Y bueno, acá denunciar un poco el modelo de la desigualdad, ¿no? Es un modelo que ha llevado que cada vez haya más uruguayos y uruguayas en esta situación de calle, que ya son 2.700 personas, ¿no? Y es un número alarmante. Creemos que hay situaciones que han empeorado con el tiempo en los refugios, que es el trabajo de los equipos técnicos, han bajado las horas. Ya no son... ¿En qué cantidades? ¿Cómo es? O sea, el equipo técnico que trabaja con la población que está en situación de calle, ¿cómo es? Y hasta el 2021 trabajaba un equipo técnico con 30 personas en un refugio. A partir del 2021 empezó a haber lo que se llama colmenas,
y el presupuesto bajó, se precarizó el trabajo y pasaron a trabajar el equipo técnico, que es un trabajador social, un psicólogo y el coordinador, con 60 personas en situación de calle, y eso generó que haya menos vínculo con esas personas y menos trabajo, ¿no? Que ahí ¿cómo es el trabajo que ustedes hacen para que nosotros podamos entender? Y bueno, nosotros atendemos a la puerta, que es la persona que viene a pedir cupo, que nos pide que necesita un cupo en algún lugar de Montevideo, en algún refugio, y ahí hay múltiples también situaciones, ¿no? Que por ejemplo, hoy nos está pasando, y también venir a denunciarlo un poco, que se les da cupo, en el invierno hay el programa de invierno, que atiende a todo aquel uruguayo que necesita, mayor de edad, que necesita un lugar para dormir, pero pasa que cuando se le da el cupo a veces se lo manda a lugares muy lejos y no tenemos boletos para darle. Entonces le están dando un cupo Mides para una persona a 40, 50, 60 cuadras sin boleto. ¿Y tiene que ir caminando? Sí. Sí, es una situación bastante triste cuando nos toca decirle a alguien, tomá, andate desde el centro a Aparicio Saravia, que hay una contingencia. Eso sucede hoy en día en Uruguay. Y es bastante desgarrador ver a alguien que te dice, no voy a ir, no puedo, no llego. Esa es una de las situaciones que creo que las peores que vivimos diariamente. Desde Mides dicen, no, hay boletos, pero en realidad no tenemos. ¿No tienen suficientes o no tienen ninguno? Aparecen 50 boletos por mes que te dan para días, ¿no? Porque hay un desborde en las puertas. Yo trabajé acá cerca de este lugar en el centro. Hasta el año pasado 50 cupos se pedían en puerta y si tenés 50 boletos para un mes y 50 personas pidiéndote en puerta, no, los números no te dan. Para un día te dan. Hablaban de una doble realidad, donde no llega el Estado o donde llega el Estado, se cobija a la persona, pero la persona no egresa, es decir, no logra cambiar su situación vital. En sus trabajos del día a día, ¿por qué lo uno y por qué lo otro? ¿Dónde encontramos como sociedad explicación para quienes no podemos cobijar o quienes no podemos ayudar a que salgan de esa situación? Bien, sí, yo creo que acá nosotros tenemos un primer problema, y es que como sociedad quizás les exigimos a las personas en situación de calle que tengan que aceptar y someterse a respuestas que da el Estado, que probablemente ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a asumir. Y es esta cuestión, es el tener que trasladarse muchos kilómetros para poder asistir a un centro y poder pernoctar ahí, pero después tener que volver al lugar en donde durante el día buscás la forma de poder alimentarte, de poder llevar. Ha habido un deterioro muy importante también en lo que son la calidad de los refugios por la baja la baja cantidad de presupuesto que se le ha otorgado a cada uno de ellos y las formas en las que se han empezado a adjudicar, vinculados muchos a designaciones directas, a organizaciones que no han tenido experiencia o que se conforman directamente para eso. ¿Cómo afecta ahí, perdón, pero ejemplos, cuando hablas de la calidad de los refugios? Bueno, el hecho de que nosotros, capaz que porque los refugios están totalmente tercerizados, el hecho de que nosotros planteemos que hoy tengamos menos educadores y tengamos más cuidadores, personas que se dedican a cuidar a que la persona duerma ahí, pero no a trabajar en las causas que lo han llevado, a las cuestiones vinculadas a la reinserción social, a la reinserción laboral, al problema de salud mental que pueda tener, a los problemas de consumo problemáticos de sustancia. Estas cuestiones se atacan mucho menos. Entonces eso va generando también una resistencia. Las condiciones de los refugios, no hay lugares acordes en todos los lugares, quizás hay superpoblación de camas o de los espacios para poder estar ahí. Los conflictos que se van generando también entre las propias personas hacen que se vuelvan lugares más inhóspitos. Por eso creo que es uno de los principales números que nosotros vemos, que creció la cantidad de personas en situación de calle, pero sobre todo creció la cantidad de gente a la intemperie. Entonces ahí hay una primera respuesta que el Estado no está logrando darle y que la gente prefiere pernoctar en la calle, que quizás es cruel, pero ese no es el principal problema de la gente. Quizás una persona que está en situación de calle consigue unas frazadas, consigue un colchón o consigue un cartón y la noche la pasa. Y ese no es su problema. El problema de estas personas es el resto del día, no solo pernoctar. Es qué hace durante el día, cómo trabaja, cómo se consigue la comida, cómo logra tener sus vínculos con familias o con amigos. Y esas causas nosotros no las estamos atacando, sino que solamente intentamos resolverle el pernocte, que quizás es el menor de los problemas que tienen estas personas. ¿Han vinculado ustedes el deterioro, digamos, de los servicios que le presta el Mides a esta población con la tercerización? ¿Cómo es eso? Y es precario el trabajo, ¿no? Al ser tercerizado, los contratos son a un año máximo
y se van renovando. También ha habido muchos compañeros, la mayoría profesionales, que no sostienen este tipo de trabajo por la forma que tiene, porque realmente es difícil, y el multiempleo también, ¿no? Entonces, compañeros, a mí me pasa también, que tenemos que andar rotando en muchos lugares, haciendo muchas horas y trabajando con una población que necesita de un lugar, de un espacio y de un trabajo técnico. Realmente hay que trabajar en un lugar técnico, no asistencial. Salir del lugar asistencial, de darle la comida, la cama, porque eso no los va a sacar de esa situación. ¿Tá? Y si nosotros, el hincapié es ahí, le estamos errando. De hecho, sacarle horas a los equipos técnicos, vuelvo a reforzar la idea, en el 2021 se les sacó horas, doblaron de 30 personas un equipo técnico a 60, complejizó un montón que la situación cambie, que varíe, ¿no? De aquel que viene del contexto de encierro, aquel que viene con adicciones, aquel que viene con salud mental. Y además, como para redondear eso, nos está pasando que interinstitucionalmente es muy complejo trabajar. De hecho, me pasó esta semana pasada y nos pasa comúnmente de ir a buscar atención médica en salud mental y que te digan hoy en día en salud pública que de aquí a un año van a atender a la persona. ¿Tá? Eso está pasando hoy en día. Pase con psiquiatra, por ejemplo. Pase para primero que tenés que pasar por medicina general, y ahí medicina general te da el pase a psiquiatra. Pero cuando vas a pedir psiquiatra te dicen de acá a un año. Entonces estamos con una situación que no solo se desborda desde MIDES, sino que se desborda también de salud pública, ¿no? Sí. Eso como para... Para nosotros acá quizás es importante destacar, en el año 2021 se tercerizó totalmente el servicio de calle. Esa tercerización implicó como resultado el incremento que hoy estamos viendo. Un 24% de personas más en situación de calle y un 48% más de personas a la intemperie. Por lo que la primera conclusión también que podemos sacar es que la tercerización no funcionó. La política tercerizada, cuando se utiliza para precarizar, no da buenos resultados, y acá eso se ve muy claramente. Yo quería agregar algo más. Sí. La adecuación, parecía que una adecuación normativa de la LUC, que pretendía con la ley de faltas sacar a la gente de la calle, iba como a solucionar de alguna forma que las personas cambiaran un pensamiento de yo quiero estar en la calle y me meten adentro de un refugio casi que obligatoriamente, y de esa forma ya solucionamos. Este número de 2.761 personas en situación de calle nos demuestra que tampoco fue la solución. Yo quería como hacer énfasis ahí también, un poquito. O sea, lo que termina ocurriendo es que uno deja de ver a esa persona, pero no se brinda no se le brinda a esa persona la atención que necesita como para poder realmente salir de la situación Exacto. de calle. Exacto. Yo lo pensamos, bueno, el sindicato, de los compañeros, de los educadores, andamos en lo social, y lo pensamos, lo vemos, sabemos que la forma no es asistencial, la forma no es solamente llevando a alguien a un refugio de forma compulsoria, sino que tiene que haber un trabajo técnico. Hay gente muy valiosa trabajando en lo social, hay psicólogos, trabajadores sociales, hay un montón de personas que hacen un esfuerzo monumental, pero si seguimos con la precarización de los servicios tercerizados, ahora completamente desde el año 2021, si bajamos las horas de atención por persona en situación de calle que está pidiendo un cupo en un refugio, no es la manera. O sea, estamos empeorando el servicio. Aunque se sigan abriendo refugios y por la tele salga el ministro diciendo que están mejorando, sí, han habido movimientos, ahora hay medios caminos con adicciones, hay cosas, se han hecho movimientos, pero sigue siendo un lugar tercerizado, ¿tá? Una situación para los trabajadores que no es buena, y que ha subido la cantidad de las personas que están necesitando esos espacios, ¿no? Que están saliendo de contexto de encierro, que tienen algunos que es lo que se llama patología dual, que también es consumo, con cuestiones de salud mental. Entonces es muy difícil trabajar con pocas horas un técnico. Si ponemos que por semana un técnico, un trabajador social o un psicólogo tiene a 60 personas, las intervenciones son mínimas, ¿no? Claro. Es bien difícil desde ese lugar. Para cerrar por hoy, brevemente, ¿qué perspectivas ven con esta rendición de cuentas? Bien, bueno, yo creo que quizás una de las causas que están vinculadas a estas cuestiones, que son las problemáticas de salud mental, nosotros vemos con expectativa
que el gobierno este año haya incorporado un artículo para ser aprobado para trabajar sobre la temática de salud mental. Lo vemos solamente con expectativa porque el articulado solamente designa los recursos, no está planteado cómo va a implementarse. Desde las trabajadoras y los trabajadores del MIDES vamos a poner todo lo que sea necesario para poder ayudar a impulsar estas políticas. Creemos que, esperamos que el resultado sea mejor al que se ha dado desde la incorporación de la DINALI al Ministerio de Desarrollo Social, incorporación que hace 2 años que se viene en transición haciendo, y esperamos que haya un cambio de paradigma. Yo creo que la política hoy está enfocada no en las personas que están en situación de calle, sino que en las personas que no estamos en situación de calle. Si nosotros no trabajamos para que haya menos personas en situación de calle, no vamos a tener buenos resultados. Hoy se está trabajando para que no veamos o tratemos de ver menos a las personas en situación de calle, y ese es un enfoque que me parece que es importante tratar de cambiarlo. Bien, comparto lo que dice el compañero. Carlos, Ernesto, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. Se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad en lunes noche. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 21 horas en vivo aquí por TV Ciudad. Mañana. Hasta el miércoles.